¿Qué tal? ¿Cómo están? Retomamos nuestro contacto iniciado en el taller que tuvimos en el mes de junio sobre la literatura como vivencia y como experiencia. Nuestro punto de partida es nada más ni nada menos que la persona humana. Tenemos que tener una mirada antropológica integral a la hora de abordar la literatura. Sería como muy sencillo partir de la literatura desde los géneros literarios, desde las prácticas que realizamos en nuestras aulas. Sin embargo, si nos olvidamos de que el sujeto de esta enseñanza, de esta educación, el receptor directo de ello es una persona y no abordamos a la persona de manera íntegra, es posible que nuestra misión como difusores de la literatura no llegue a buen puerto. Por eso, aunque parezca que no tiene mucho que ver, en cuanto que el ser humano, la persona, es el verdadero protagonista del hecho literario, quien vivencia, quien hace su experiencia de la literatura, es una persona, debemos detenernos brevemente en qué es una persona. La persona es una unidad biopsicosocial espiritual. En una unidad, es decir, es un ser indisoluble. No somos solo cuerpo, no somos solo mente, no somos solo seres sociales o seres espirituales. Esa unidad que constituye la persona se manifiesta, por ejemplo, cuando padecemos un dolor. O sea, cuando padecemos un dolor, aunque el dolor sea de oídos, pareciera que todos nosotros somos oídos. Cuando tenemos una pena, por ejemplo, que afecta nuestra salud psicológica, nuestra estabilidad psicológica, todo nuestro yo está como transparentando esa pena o en todo caso y mejor esa alegría. Asimismo, en cuanto a nuestras relaciones sociales, en cuanto a lo espiritual. Sabemos que la persona es sujeto de educación. ¿Quiénes llevan adelante la educación? La familia como primera responsable y la escuela de manera subsidiaria. Qué importante es entonces que conozcamos a este sujeto de la educación que son nuestros alumnos, que conozcamos a sus familias, para que esa interacción que realizan escuela y familia para la educación del chico tenga como consecuencia formar a estas personas a quienes podríamos definir como seres físicamente sanos, psíquicamente estables y socialmente responsables. ¿Por qué me detengo en esto que parece una frase hecha, una frase llena de paralelismos? Me detengo en este tema porque necesitamos conocer, como decía recién, a nuestros alumnos. Un niño que está enfermo, ya sea porque sufre algún problema de salud a nivel físico o psíquico, un chico que tiene dificultades para relacionarse con sus compañeros, difícilmente puede estar con todos sus sentidos internos y externos atento a la educación que trataremos de brindar en la escuela. Además, este ser físicamente sanos, psíquicamente estables y socialmente responsables es lo que nos convierte en seres verdaderamente libres. La libertad, esa capacidad de elegir entre los bienes, el mejor, es constitutiva de la naturaleza humana. ¿Por qué insisto en este concepto de la libertad, en esta idea de la libertad? Porque no podemos enseñar por imposición. Nosotros en el aula podemos dar nuestros temas, podemos presentar nuestros temas, pero tenemos un interlocutor que es el niño, un niño al que tenemos que conocer y un niño al que tenemos que ilusionar para que libremente elija aquello que le estamos presentando y lo haga propio, lo incorpore. Estas características
en las que tanto insistí aquella vez en que tuvimos nuestro encuentro y en las que vuelvo a insistir ahora, permítanme repetirlo, físicamente sanos, psíquicamente estables, socialmente responsables, verdaderamente libres, es lo que tiene como consecuencia la sensibilidad. Y la sensibilidad es el piso, es el sustento, es el cimiento sobre el cual se apoya toda contemplación de la belleza. Aquella vez que nos reunimos yo les mostraba esta flor y les mostraba también un paisaje. Y al mostrarles esto tuvimos un pequeño diálogo en el que llegábamos a la conclusión de que tanto la flor como el paisaje son bellos en sí mismos. No podemos decir que la flor es más bella que el paisaje o el paisaje más bello que la flor, porque cada uno tiene una belleza propia, una belleza intrínseca, una belleza que lo constituye, una belleza constitutiva. Allí estamos viendo algo como para que también nos llegue a través de los sentidos el ruido del mar, por ejemplo. Entonces vemos cómo la belleza a la cual tenemos que sensibilizarnos nos afecta de un modo diferente a cada uno. Esta belleza es como el objetivo de la sensibilidad. Tenemos que desarrollar en nuestros chicos una sensibilidad que les permita acceder a la belleza. Solo de ese modo seremos susceptibles de que el arte nos resulte atractivo. Debemos, en primer lugar, ser capaces de admirar la belleza que nos rodea para luego poder admirar una belleza que está plasmada en una obra de arte. Entonces, fíjense que hay palabras, estamos sumando sustantivos abstractos, hablamos recién de libertad, ahora estamos hablando de belleza, de sensibilidad, de arte. Estas abstracciones tienen que concretarse en la experiencia literaria de nuestros chicos. El arte es una vivencia. También dialogamos en nuestro encuentro y yo les presentaba, por ejemplo, estos canelones que están preparados con mucho cariño por una mamá, y presentaba también, luego de los programas que hemos visto en televisión, en que hacer un plato constituye verdaderamente un arte, en el que tiene que haber mucho equilibrio de colores, de formas, etc. Sin embargo, bien, son canelones tanto estos como estos. Aquí vemos a unas personas bailando de manera informal y aquí vemos una expresión artística maravillosa como es el ballet. Acá una chica enseñándonos a cantar en 5 minutos y aquí una de las voces más bellas que nos ha dado la historia. ¿Qué quiero mostrar con estas imágenes? Quiero mostrar que todos somos capaces del arte. Todos somos capaces de admirar y de hacer arte de acuerdo con nuestras condiciones. Para ello, como hemos dicho inicialmente, es fundamental desarrollar la sensibilidad. Y después, el arte que podamos apreciar o el arte que podamos ejecutar va a ser de acuerdo con nuestras capacidades personales. Pero lo fundamental es que todos somos capaces del arte. Por eso hago esta primera recapitulación. En algún momento expliqué la imagen de este espiral. Este espiral nos habla de que siempre volvemos a lo mismo y que eso mismo se va retroalimentando con nuevos conceptos. Entonces, en primer lugar, nuestro punto de partida para abordar a la literatura dentro del aula es tener muy claro que la persona es una unidad. En segundo lugar, que la educación tiene una finalidad fundamental y es contribuir a esa unidad de la persona. Si esta persona, que es nuestro objeto de educación, queremos
hacerla también sujeto activo, debemos hacerla sensible ante la belleza. Tenemos también que ser conscientes de que hay diversidad en la belleza. Hay tanta belleza en estos canelones preparados con cariño por una mamá como en este plato gourmet. Hay tanta belleza en el disfrute de esta danza por personas que no se han entrenado desde chicas, como en esta persona que está estirándose todo lo que puede y volando en el aire. Sin ninguna duda que una persona que canta en su casa siente que lo hace del mejor modo que puede y lo disfruta, y al mismo tiempo no podemos discutir la belleza en aquellos que saben cantar. Entonces, existe diversidad en la belleza. Otra de las ideas fundamentales, otra de las ideas claves, es que para poder disfrutar del arte necesitamos de sensibilidad, y que la sensibilidad tenemos que trabajarla. Por lo tanto, nuestra premisa es que todos los seres humanos somos capaces tanto de admirar el arte como de hacer arte. Y esto debería ser nuestro leitmotiv en el aula. Todos nuestros alumnos son capaces de admirar y de hacer cosas artísticas. Está en nosotros, los docentes, motivarlos para que ellos lleguen a lo máximo que puedan gozar en esta experiencia del arte. Nuestro punto de partida para abordar la literatura es la competencia comunicativa. ¿Qué significa competencia comunicativa? La capacidad innata del ser humano para comunicar su interioridad. Somos los únicos seres de la creación que a través de un lenguaje articulado comunicamos lo que tenemos en nuestra mente. Esta imagen es muy gráfica. Fíjense que tenemos un hablante 1 con sus ideas y un hablante 2 con sus ideas. Ambos constituyen una comunicación, y como pueden ver, aquí está graficado de una manera muy concreta las ideas del hablante 1, que en los antiguos términos del circuito de la comunicación hubiéramos llamado emisor. Están pintados de color verde. Los conceptos de la mente del hablante 2, que en el antiguo sistema le hubiéramos llamado receptor, están pintados de color celeste. Cada uno expresa su interioridad y podemos observar cómo el mensaje se constituye de las ideas de ambos. El ser humano es un ser comunicativo por antonomasia, porque tiene esa capacidad innata para comunicar lo que le pasa. Alguna vez alguien dijo, ¿por qué los perros no hablan? Y porque no tienen nada que decir. O sea, no conocemos, si lo tuvieran, el lenguaje articulado de los animales. Los lenguajes son los instrumentos a través de los cuales los seres humanos nos comunicamos. Y vamos a ver que existen distintos lenguajes. El que nosotros conocemos es el que utilizamos habitualmente en nuestra comunicación. Sin embargo, la química es un lenguaje, la música es un lenguaje, el de sordos es otro lenguaje, el del afecto es otro lenguaje, el braille, y el que tanto usamos hoy en día de los emojis a la hora de escribir nuestros mensajes por WhatsApp. Entonces, ¿qué son los lenguajes? Sistemas de signos que dominan los hablantes de una lengua. Los lenguajes se denominan sistemas semióticos, en cuanto que son sistemas de signos dotados de significante y de significado. Sabemos que el significado es el concepto, en tanto que el significante es la representación gráfica, la representación física. El significante es aquello que percibimos a través de los sentidos. Por ejemplo, cuando leemos árbol, nos representamos mentalmente a un árbol. En el caso de un signo no lingüístico, como puede ser un semáforo, por ejemplo, el color rojo, que sería el significante, tiene el significado, contenido mental, de detenerse.
Entonces, fíjense que de a poco vamos acercándonos a la literatura, pero no podemos dejar de lado todos estos elementos. Habíamos visto a la persona como unidad, ahora estamos viendo a la capacidad comunicativa, hemos visto los lenguajes, entonces nos adentramos ya en el concepto de comunicación. Es una capacidad humana que nos permite, por un lado, crear mensajes y por otro lado, interpretar mensajes. A la creación de mensajes le denominamos codificación y a la interpretación de mensajes la vamos a llamar decodificación. Entonces, llegamos nuevamente a una segunda recapitulación de ideas clave, efectivamente. El primer punto es que cada acto humano, todo acto humano es comunicativo. Comunicamos cuando hablamos y comunicamos con nuestro silencio. Comunicamos con nuestra mirada o comunicamos con nuestra indiferencia. El ser humano es comunicativo en toda su integridad. Nos comunicamos utilizando diferentes lenguajes. Entonces, no solamente utilizamos palabras, utilizamos también nuestro cuerpo, nuestros gestos, y a veces nuestras faltas de lenguaje o nuestras faltas de código para poder hacerle entender al otro lo que estamos pensando. Volvemos a insistir en que la educación tiene un valor fundamental para conseguir esto, que todo acto humano sea comunicativo. Tenemos que ser capaces de leer aquello que nuestros alumnos con sus actos están queriendo decirnos. Y volvemos a esta idea de la unidad de las dimensiones de la persona, física, psicológica, social y espiritual. ¿Por qué? Porque todo acto es comunicativo y comunicamos de manera integral todo aquello que somos. Por eso esa unidad en las dimensiones de la persona no es solamente de los niños, sino también nuestra. Tanto los niños como nosotros tenemos que estar integralmente bien para que nuestro acto educativo sea verdaderamente comunicativo. Como decíamos recién, todos tenemos capacidad de leer y leemos todo el tiempo. No leemos solamente en un texto, leemos la realidad. Nuestra primera experiencia lectora es con la realidad. Permanentemente estamos decodificando la realidad. Decodificamos el clima, decodificamos las señales viales, decodificamos el ambiente más amable o menos amable que pueda haber en un lugar o en otro. Entonces vamos a ser lectores idóneos en la medida en que seamos personas curiosas, o sea, aquella persona que mayor conocimiento tiene de la realidad, que más ha leído y ha decodificado, ha interpretado la realidad, va a ser aquella persona más sensible para el arte. Entonces, por eso, en el aula, antes de el texto literario, tenemos que leer lo que pasa en cada momento, en cada circunstancia. Tenemos que desarrollar con preguntas, con actividades, con situaciones, la curiosidad de nuestros chicos. Vamos entonces ahora a cómo vinculamos lectura y comunicación. Cuando tuvimos nuestro encuentro, yo les presenté estas imágenes, dialogamos bastante, llegamos a la conclusión de que todas tenían en común una tormenta y cada uno de ustedes fue agregando datos, como que había un camino, como que cayó un rayo, se habló de que las tormentas pueden afectar la producción y llegamos a una interpretación final de que cuando dos personas caminan juntas, las tormentas de la vida afectan un poco menos o pueden enfrentarse con más fortaleza. Todo esto lo construimos con ustedes en nuestro primer encuentro. ¿Qué es lectura entonces? Una actividad que consiste en interpretar y descifrar mediante los sentidos, es decir, la vista, el tacto en el caso de aquellas personas que no ven, el oído, el significado de una serie de signos. Entonces,
Esa decodificación podemos hacerla de manera mental, en silencio, o en voz alta a través de la oralidad. Volvemos, reiteramos esta imagen. ¿Quién puede leer música? Aquel que es capaz de decodificar estos signos. No todos nosotros seremos capaces de decir en qué consisten estas fórmulas químicas. Es necesario saber decodificar, conocer el sistema de signos. El punto de partida para una lectura idónea es un conocimiento idóneo del código de comunicación, si vamos a hablar de la lectura de la lengua escrita, aunque parezca una redundancia, no lo es. Esa lectura de la lengua escrita es lo que denominamos lenguaje articulado. Y ese lenguaje es una herramienta que utilizamos de manera transversalmente, o sea, no enseñamos lengua solo en la clase de lengua. La lengua es el instrumento que permite a nuestros chicos conocer matemática, ciencias, las otras artes, escuchar lo que pasa en su casa y lo que pasa en la realidad. No es que nos ponemos el uniforme de maestros de lengua y enseñamos lengua y ortografía solo en la clase de lengua. La lengua es la herramienta de comunicación por antonomasia y es el medio de acceso que tenemos para el conocimiento. Entonces, ¿qué implica la lectura? Ya nos vamos adentrando más en este concepto de lectura. En primer lugar, comprender lo que leemos. Además de comprender, es decir, saber qué se nos quiso decir, qué intención tenía el emisor, por qué escribió o dijo lo que dijo, para qué lo hizo, en qué contexto. Entender, comprender. El segundo paso es apropiarnos, es decir, hacerlo nuestro. Una vez comprendido, lo incorporamos a nuestra mente y en nuestra mente interactúa con lo que nosotros ya sabemos. Y el cierre de esto, la coronación, es cuando podemos exteriorizar aquello que aprendimos. O sea, la lectura es la herramienta que nos permite la adquisición del conocimiento. Para adquirir el conocimiento no basta con memorizar o repetir de memoria. Debemos haber entendido, haberlo hecho propio, haberlo relacionado con lo que ya sabemos, para luego exteriorizarlo de una manera personal y única. Es decir, que la lectura implica, en definitiva, un enriquecimiento de nuestro mundo interior. Vamos a una tercera recapitulación. No voy a reiterar esto de la unidad de la persona, pero ya saben que subyace a todo lo que estamos diciendo. Retomamos la idea de comunicación como capacidad para interpretar el mundo que nos rodea. ¿Cuándo nos comunicamos de manera eficaz? Cuando comprendemos lo que pasa y al mismo tiempo cuando somos capaces de compartir con los demás esa experiencia. A estas dos capacidades las llamamos comprensión y producción, que son dos ejes a partir de los cuales tienen que estar articuladas todas nuestras clases, no solamente las de lengua. Todas nuestras clases tienen que partir de la comprensión para llegar a una exteriorización de aquellos que se incorporó. Por eso el valor fundamental de la educación. No podemos en la escuela limitarnos solamente a dar una serie de contenidos vacíos. La lectura es la puerta de acceso al conocimiento y tenemos que ser conscientes de que nuestros chicos, y hacerlos conscientes a nuestros chicos, de que leen siempre. De hecho, estamos ante una generación que lee mucho porque el manejo de las nuevas tecnologías hace que estemos leyendo de manera permanente. Recién ahora, cuando hemos hablado de comprensión, es cuando podemos llegar al concepto de fluidez lectora y por lo tanto, y en consecuencia, al concepto de literatura. La fluidez lectora se está trabajando mucho
pero no podemos disociarla de ninguna manera de esta habilidad comprensiva, de esta habilidad de decodificación. ¿Quién va a poder tener prosodia? Aquel que interprete, entienda, comprenda y se apropie de lo que está leyendo. Entonces, ¿qué es la literatura? La literatura es arte, es vivencia, es experiencia, es todo eso. Es arte en cuanto que se hacen cosas lindas con palabras. Esa es una de las definiciones más bonitas que conozco de literatura, hacer cosas lindas con palabras. Es vivencia en la medida en que aquello que leemos se nos hace propio y nos conmueve. Y es también experiencia en la medida en que se va convirtiendo en un hábito que se retroalimenta. Mientras más leo, más quiero leer. Y es muy llamativo. Los chicos, en cuanto entran en el hábito de la lectura, después lo hacen con muchísima facilidad y piden más. Aquí dejo un espacio en blanco en el que les propongo a ustedes que también piensen cómo es esa vivencia y esa experiencia personal que tenemos cada uno de nosotros de este arte que es la literatura. Vamos a una definición un poco más teórica. Es una manifestación artística basada en el uso de la palabra y del lenguaje, tanto oral como escrito. Podríamos repasar los géneros literarios tradicionales, solamente los voy a mencionar: el género lírico, con poemas, canciones; el género narrativo, con cuentos, novelas, leyendas; el género dramático, que son las comedias, las tragedias. Nosotros en escuela primaria trabajamos en general con obras del género dramático de carácter breve. Si quieren una recomendación, me parece más interesante trabajar con los chicos el género lírico y el género narrativo y enfrentarlos a la realidad del teatro en cuanto vivencia, como otro arte, no tanto hacerlos leer textos correspondientes al género dramático, como hacerlos vivenciar la realidad del teatro, que es tan exquisita, a partir del pacto ficcional que se establece entre los actores en el escenario y el público, que son los chicos. Recién, luego de esa vivencia, podemos llegar al teatro leído. Si el chico no conoce el teatro, me parece que no es la estrategia más adecuada. Y el detalle, ¿se acuerdan cuando les mostraba a los bailarines, a los cocineros, a los cantantes? Bien, todos somos capaces de admirar la literatura y todos somos capaces, de acuerdo con nuestras capacidades personales, de hacer literatura. La literatura para niños, ¿qué es lo que debemos tener en cuenta? En primer lugar, el entorno comunicativo. No podemos desentendernos de el acto comunicativo del que habíamos hablado inicialmente. Por lo tanto, es fundamental que cuidemos el clima de la clase y que tengamos muy claras las características del grupo y también las características individuales de cada uno de nuestros chicos. Por eso, esta sensibilidad ante la belleza la tenemos que preparar, la tenemos que estimular, pero sí, solo sí, como se dice en matemática, sí conocemos cómo es cada uno de nuestros chicos y qué le pasa a cada uno de nuestros chicos. Por eso vamos a los hechos. No podemos dar un taller, una clase de literatura sin que haya literatura. Y yo les presento uno de los poemas que a mí más me gusta para chicos, que es de Elsa Isabel Bornemann y que se llama Romance de la canoa y el río. Cuentan que era blanca y que amaba el río, y que él la esperaba de tarde a las 5. Ella una canoa, él un verde río. Ella de madera, él de junco y brillo. Cuentan que se amaban tal como dos niños y que en cada cita espiaba un grillo. Ella con sus brazos de remos antiguos, dulce, acariciaba su cara de vidrio. Y él con sus labios de agua muy tibios,
toda la canoa besaba a las 5. Cuentan que una tarde de color ladrillo la canoa blanca no vino. Loco de tristeza la llamaba el río. A toda la costa salpicó su grito. Ay, que sin oírlo un pescadorcito la canoa blanca se llevó a otro río. Cuentan que a las tardes, cuando dan las 5, los labios del agua se ponen muy fríos. Buscan la canoa, sus remos antiguos. La lloran los sauces y le extraña el grillo. Juguemos un poquito con este poema. Podemos ver lo cromático. Blanca la canoa, verde el río, el brillo del junco, la cara de vidrio del río. Podemos trabajar los 5 sentidos, el sentido de la vista, el sentido del tacto, el sentido del gusto. Dulce acariciaba su cara de vidrio. Allí podemos preguntarle a los chicos qué significa ese dulce en un entorno de un abrazo. Podemos ir paulatinamente introduciéndolos en el recurso de la personificación, de la metáfora. Estoy pensando en este poema para chicos del segundo ciclo, ¿no? Pero también qué detalle tener en cuenta. No podríamos jamás presentar este poema, por ejemplo, si sabemos que a uno de los niños lo abandonó recientemente su papá o su mamá, o sea, este poema sería contraproducente. Por eso, y lo veremos en el próximo encuentro, tenemos que tener apertura para dar obras individuales a nuestros alumnos que son individuales. No podemos darle a todos lo mismo. No todos nuestros alumnos usan un guardapolvo o un buzo del mismo talle, ni un calzado del mismo número, por lo tanto, no todos nuestros alumnos tienen que recibir la misma literatura. Tenemos que atender a esas individualidades. Entonces, no más comentarios sobre este poema, pero pensemos todos los sentimientos que despierta. Podemos dialogar muchísimo, podemos anotar palabras en el pizarrón, podemos pedirle a los chicos que creen otra estrofa para darle un final feliz o para darle otro final. Tenemos infinidad de recursos que ustedes ya conocen, que todos conocemos. Por eso yo me centro en este fundamento antropológico de la literatura. No me interesa hablar de la literatura por la literatura en sí, sino del ser humano, de nuestro alumno en cuanto sujeto capaz de gozar de la literatura. Por eso es un gran desafío para nosotros animar a los chicos a la lectura. Y eso se los dejo para el próximo encuentro, que también podrán encontrar aquí en este mismo canal. Quedaré atenta a sus inquietudes a través de la vía de comunicación que elijamos. Muchísimas gracias.